Yo soy Frida, bienvenidos a mi librero. El video del día de hoy, la verdad es que no sé si es un poco un stretch. Pensé en qué otras cosas les puedo traer del Spooky Season. Traté de pensar un poco fuera de la caja, ¿no? Pero pensé villanos. Creo que al final de cuentas un gran villano puede o hacer una gran historia o tirarlas. Y estuve pensando, la verdad es que creo que no tengo villanos tan favoritos. Las historias que me gustan, los villanos al final quedan un poco de lado, pero decidí traer los que más me han impactado. También decidí traerles personajes que no son necesariamente villanos, pero que o levantaron muchísimo, que hicieron cosas horribles y que yo quería que murieran, o de que personajes que no eran los villanos pero me arruinaron los libros. Entonces decidí de que, ok, villanos en general en la literatura, pero voy a hablarles de personajes que quisiera que estuvieran enterrados, de personajes que quisiera nunca haber leído. Entonces siento que es una gran idea porque siento que no he platicado tanto con ustedes de personajes, aunque sí va a haber un poco de spoilers, pero no se preocupen, yo les voy a avisar cuando voy a hablar con spoilers. Voy a poner tiempos en la pantalla para que si ese libro lo quieren leer, no se quieren spoiler, pues aún así puedan de que ver parte de las opiniones, respetar esa parte, porque yo odio los spoilers, odio que la gente lo hagan. Si les quieren escuchar aunque no hayan leído el libro, pues ya es bajo su riesgo. Voy a iniciar con el personaje que inspiró este video, y la verdad es que les digo, no pensé en un villano que yo odiese, pensé en un personaje que estuve odiando todo el tiempo y que me tumbó la historia. Esa es Marina de Salvar el Fuego de Guillermo Arriaga. Si vieron mi blog de leyendo autores mexicanos, si no, aquí se los voy a poner en la etiquetita, ahí les hablo de ella porque siento que ese libro no lo había planeado para ese blog porque era con mi club de lectura y no sabía si lo iba a acabar, pero tocó que pasara en mes patrio, así es que se me hizo como increíble. Y al final, cuando lo terminé ese blog, dije de que no, sí alcanzo a incluir esto y sí quiero platicar más al respecto. Aquí seguimos la historia de una persona que está en la cárcel por haber asesinado a su padre y haber asesinado a más personas. Es un psicópata, y una chica de Abolengo que sin querer cruza su camino con él y se enamora. Vimos la historia de Romeo y Julieta versión cárcel, narco Barbie. Son cosas que sí pasan en mi país, entonces yo tenía muchas esperanzas al inicio. Los personajes complejos tenían muchas capas, pero al final los personajes se volvieron súper bidimensionales. De verdad, yo ya no estaba soportando. La verdad es que es un libro largo, es de 700 y algo de páginas, fue terrible de leer, y una de las cosas que hizo que fuera terrible el libro fue Marina. Y es que yo les he hablado en el romance, hay autoras que escriben a hombres tan perfectos que se sienten hombres escritos por mujeres. Bueno, acá pasó lo contrario, era un hombre escribiendo a un personaje femenino, pero de la manera más terrible de la vida, con un chorro de clichés que las feministas estamos tratando de que ya no se alimente la idea de la mujer ahí. No sé, como que el autor se trataba de ver progre con el resto de las cosas que nos contaba, pero pues claramente también cree esas cosas de las mujeres, ¿saben? O sea, sí hay escenas de violación en el libro, sí hay escenas de personajes machistas, y yo decía, ok, entiendo que por el contexto de este personaje está sucediendo esto, entonces eso no era mi problema. El problema era cómo el autor retrata a las mujeres. Y para darles un ejemplo un poco vago, porque la verdad es que hay escenas de smut súper explícitas en el libro, al final se hicieron bastante pesadas porque se sentía como que estábamos leyendo las fantasías sexuales del autor. Ya me estaba perdiendo el libro, pero pues por ejemplo, estaban haciendo el delicioso Marina y José Cuauhtémoc, que era el asesino, y él le pide que haga cosas, y en la mente de ella, porque estamos viéndolo desde su POV, ella estaba casada con hijos y con una carrera exitosa, y en el momento en que llegó José Cuauhtémoc fue como, ya no hay nada más mágico que los genitales de este hombre. Ya ella de que piensa, con mi marido jamás haría esto, pero por José Cuauhtémoc lo que él quiera. Y nosotros así que... es demasiado cansado estar leyendo este tipo de historias. La verdad es que no me gustó, fue terrible, y yo todo el tiempo estuve tratando de que este libro me gustara. Decía de que ok, Marina es horrible, pero el resto de la historia es interesante, y al final la historia, la verdad es que no fue tan interesante. Yo solo estaba aferrada a la idea que nos había presentado al inicio. Es de los peores libros que he leído, y es a los que les tengo más resentimiento en esta vida, porque pues les digo, son cosas que sí pasan en mi país y pues pudiesen atacarse de manera diferente. Y sí, desde que yo estaba leyendo ese libro decía de que voy a hacer un video al respecto de personajes villanos, de personajes mal escritos que me hicieron odiar los libros, y Marina es una de ellas. Decidí continuar con un verdadero villano, un villano que siento que está escrito de una manera muy inteligente y que sí lo odio, sí le detesto, pero está tan bien estructurado que me parece increíble, y ese es El Gran Hermano de 1984. El Gran Hermano no aparece en todo el libro y aún así lo odio con la pasión de mil soles. Estoy segura de que estamos viviendo en esta
distopía. Entonces me parece increíble que un personaje o un ente o un grupo social que no aparece en el libro me genere tantas emociones. Al final de cuentas, pues habla un poco como de estas sociedades secretas, siento yo, ¿saben? Porque pues el Gran Hermano es todo el sistema político, entonces se le odia, y más de que yo siento que estamos viviendo en ella, pues hace que lo odie todavía más. Pero voy a hablar con spoilers. Si no quieren spoilarse de este libro, lleguen a este minutito, se los voy a poner aquí en la pantalla. Voy a iniciar ya, ¿ok? Si se quedaron aquí es porque ya están advertidos. Cuando pasa el final de que el personaje es capturado por los agentes de la paz y que le dicen, tú vas a salir de aquí amando al Gran Hermano, y ya que ames al Gran Hermano es cuando vamos a acabar contigo, me pareció increíble, me voló la cabeza. Yo decía de que es que no sabía cómo iba a terminar esta historia, pero cuando llegamos a esa parte yo estaba de que estoy leyendo, es una obra maestra. Cuando lo torturan con las ratas y las jaulas en la cara y así, me parecía de que tremendamente fuerte, me gustó muchísimo, no sé qué diga esto de mí, pero a mí me gustó bastante. Y cuando por fin lo transforman amante del Gran Hermano y que lo asesinan, me parece una obra increíble. La verdad es que no esperaba que el autor terminara de esta manera el libro, y creo que justo los finales para mí sí son muy importantes dentro de la literatura, y creo que este tiene un final perfecto. Creo que es de las partes que ha hecho que ame tanto a este libro, ¿saben? Tiene mucho que lo leí, aún lo recuerdo bastante vivido. Justo ahorita que les estaba contando los spoilers, lo podía ver en mi cabeza, lo podía ver igual de vivido que cuando leí. Creo que es un gran villano, y que es extraño de hablar de un villano que no aparece, pero 100 de 10. El siguiente personaje en mi lista es un spoiler, así es que voy a hablar un poco primero del libro antes del personaje. Ese aparece en la saga de La Parábola de los Talentos y de El Sembrador de Octavia E. Butler. Este libro tiene mi personaje más odiado de la literatura. La verdad es que yo solo quería que sufriera. Lo peor de todo es que esta saga fue incompleta porque la autora, antes de terminarla, entró en un bloqueo escritor y después falleció, entonces nunca la puedo terminar. Yo es aquí donde les he dicho de la importancia, y se los digo cada que hablo de esta parte de este libro, es que para mí es importante que las sagas sean autoconclusivo cada tomo de alguna manera, justo por si pasa esto, y la verdad es que termina bien. Hubiese estado increíble ver el resto de lo que iba a hacer Octavia con esta historia, pero en específico el personaje que odio con toda la pasión de Mil Soles no tuvo un final, porque era de los cabos pequeños sueltos que quedaron para el libro 3. Así lo veo yo. No sé si hubiese pasado, porque viendo cómo escribía Octavia y leyendo otras sagas, siento que tal vez no le hubiese pasado nada horrible, pero yo sí lo estaba esperando. Aunque le pasaron cosas horribles al personaje antes de lo horrible que hizo, la verdad es que hubiera querido que sufriera. Entonces sí, tiene mi personaje más odiado de la literatura. Voy a empezar a hablar con spoilers para que si no lo han leído, y aquí sí les recomiendo que primero lean el libro antes de spoilarse, pero no importa. Aquí ustedes son libres, entonces voy a poner en la pantalla cuál es el momento en el que pueden adelantarle al video y voy a iniciar. Si se quedaron es porque no les importa, porque ya lo leyeron. Si ya lo leyeron, déjenme saber, porque no conozco a nadie que haya leído el libro 2, entonces está interesante de poderlo platicar, porque Marcus, el hermano de Loren, no saben cómo lo odio y lo detesto. Y es que, miren, al inicio cuando se pierde y que fue esclavizado sexualmente y todo esto, la verdad es que me pareció muy impactante cuando aparece, creo que es en el libro 2 donde vuelven a reencontrarse, porque pues ya ven que en el libro 1 desaparecen. Si no lo han leído y están aquí, tu familia por cosas se separan. Esta es una distopía donde es la realidad muy dura. Entonces cuando reaparece su hermano y que estaba con tratantes de blancas y que ella logra rescatarlo, me pareció súper impactante, de verdad. No podía creer que se pudiese reencontrar con alguien de su familia, Loren. Y conforme va avanzando la trama nos damos cuenta de que se va, deja a Loren atrás. Vemos en el futuro que él mantuvo oculta a la hija de Loren, se la roban grupos religiosos, entonces ella pierde lo único que le quedaba de su esposo y es muy duro. Vivió toda su vida buscando a su hija y él se la ocultó. Solo por eso lo detesto con la pasión de Mil Soles. Es que me parece algo atroz, y más a tu hermano y más por creencias religiosas. Le robó a su hija aunque él no fue de que directamente el que se la quitó, cuando la reencuentra, creo que se la haya ocultado es terrible. Sí le quitó gran parte de quién era a ella, aunque hizo que ella ayudara a más personas a encontrar a sus hijos. Que no encontrara nunca a su hija fue una parte muy importante. La encontró ya que ya estaba más grande y se entera que su hermano sabían. Loren sí lo perdona de alguna manera, por eso también no sé si hubiese habido un final terrible, pero aún duele, y de verdad que yo quisiera que lo hubiesen aplastado los aliens o lo que sea que iba a pasar en el libro 3 de esta historia. Pero sí, esto me impactó bastante y es de los que tiene mi corazoncito un lugar oscuro reservado para este personaje. Voy a hablar de unos personajes que creo que soy opinión un poco impopular, un poco diversa, de uno o del otro. No
villano, pero mis personajes favoritos de Harry Potter, que creo que son los más grises, Snape saben que es mi favorito. Creo que ese es un poco más popular, pero sé que hay gente que sí cree que no era un buen personaje, y a mí es de mis arcos favoritos de la literatura. Entonces para mí sí es increíble y me gusta mucho leer estos amores imposibles y amores trágicos y todo eso. Entonces cuando sucede lo del Always, me parece la mejor cosa de la vida. La verdad es que yo le rezo a eso. Quisiera hacerme un tatuaje del Always y sé que es muy básico, pero es que para mí significa muchas cosas. Me gusta muchísimo Snape. Sí era un villano un poco, era un personaje muy gris, pero era un gran personaje gris y yo lo amo mucho. De hecho me gusta mucho más que Voldemort. Obviamente debería estar hablando de él si estoy hablando de villanos, pero Voldemort, aunque sí está bien construido y sí tiene como muchas capas, lo que sucede con las reliquias de la muerte y todo eso, me gusta, pero no son mis personajes grises favoritos de la historia. El siguiente que les voy a hablar, la verdad es que para mí se cayó de un pedestal, pero pensándolo objetivamente creo que está muy bien escrito, entonces eso me gusta. Pero Dumbledore, yo creo que Dumbledore era malvado. Yo entiendo toda la explicación y creo que en el Always es donde se ve que era muy sketchy, ¿saben? Sobre todo, voy a hablar también de spoilers, entonces creo que esta es un poco más conocida, pero pues si no se quieren spoilear, nunca han leído Harry Potter, háganlo. No sé qué están esperando, si nunca han visto las películas, es increíble, la verdad es que sí es una gran historia, pero justo en el Always, cuando le dice que Harry tiene que morir y que Snape le dice de que entonces lo criaste como un cerdo para el matadero, o sea, eso mismo estaba pensando yo, me pareció muy duro porque, miren, Snape sabemos desde un inicio que tenía resentimiento contra Harry y sabemos que está mal que un adulto le tome resentimiento contra un niño, lo que sea, pero sabíamos cómo era. Dumbledore lo hacía abajo de las cortinas donde nadie se enterara, y justo cuando vemos la historia de lo que pasó con su hermana, con su hermano, que también sucedió con Grindelwald y todo esto, vemos que pues sí tenía un pasado oscuro y no lo estoy juzgando desde esa parte, sino de que desde joven era una persona sketchy, ¿saben? Siento que yo no hubiera confiado en él. Yo estuviera del lado de Aberforth, la verdad es que sí, creo que no era una persona buena. Entiendo por qué lo hizo, les digo. Yo me he echado videos al respecto y teorías y lo que sea, hay gente que ama a Dumbledore, pero yo creo que era un personaje muy gris, no diría el gran villano de la historia. Obviamente es Voldemort, inclusive Umbridge es muy buena villana, pero pues quería hablar de estos porque me hace bastante interesante, no quiere decir que lo odie, pero ahí fue donde se cayó Dumbledore del pedestal que lo tenía y a Snape lo puse hasta arriba, con su corona como se lo merece, porque me parece increíble. Y pues sí, siento que esta es una historia muy conocida en el que pudiésemos tal vez platicar y encontrar puntos diferentes, porque pues sí, sé que estoy opinión impopular acerca de Dumbledore, hay mucha gente que lo ama. Y hablando en específico de villanos que me hicieron odiar la historia, que se me hicieron muy mal construidos, les traigo los seres de 172 horas en la luna. Estos no tienen un nombre en específico, por eso lo estoy llamando así. Y miren, esta historia la estaban marketeando los booktubers como la historia que más miedo me ha dado en mi vida, y yo dije de que ok, está interesante de leer porque pues son aliens, hay que es, así es que no me da tanto miedo eso, y lo leímos con el club de lectura y es fatal. No me gustó nada, no me dio miedo, sí tiene algunas escenas spooky, pero el principal problema para mí fue la resolución de qué era lo que había en la luna. Aquí seguimos la historia de un concurso que lanza la NASA para involucrar al público de nuevo y que empiecen a caerles dinero por parte de donantes externos y que la gente se vuelva emocionada acerca del espacio. Van a mandar un grupo de chicos adolescentes a la luna. La cosa es que la NASA sabía que había unos seres extraños en la luna y que no debían de volver, y les valió. Entonces empiezan a suceder cosas terribles en esta misión, y aquí es donde necesito hablar con spoilers de este libro. Les voy a dejar aquí el tiempo donde pueden saltarse, donde ya no hay spoiler, pero es malísimo, entonces si tenían curiosidad de leerlo, la verdad es que yo no les recomiendo, ¿ok? Voy a iniciar ya con los spoilers. La cosa es que estamos hablando del espacio, entonces para mí era obvio que eran alienígenas malvados los que estaba ahí arriba, pero resulta que no, eran fantasmas y demonios y cosas así. Se me hizo horrible, la verdad es que no lo disfruté porque pues justo tienes este elemento de sci-fi y entiendo que el autor trató de darle un giro diferente de alguna manera, pero no era necesario, porque ya estábamos de que en la luna, entonces esos fantasmas necesitaban viajar de regreso en las naves. Siento que no tenía tanto sentido y tomaban los cuerpos de las otras personas, entonces llegan como si fueran unos de los niños que fueron ahí a la expedición y pues empieza a esparcir aquí, o sea, así es como termina. Eso se me hizo cool, estaba de que bien, que bueno que no fue como un final feliz de alguna manera, pero pues la explicación fue lo que me arruinó a mí, de que eran, no sé, como que me hubiese gustado más que se mantuviera en el aspecto científico o del sci-fi en lugar del aspecto religioso. Me lo arruinó y se me hace un recurso barato, ese fue mi problema. O sea, en cuanto supe qué pasaba, perdí el interés del libro. No me gustó nada que lo llevara para allá porque fue muy de la nada. Me parece muy malo ese libro, yo no lo recomiendo para nada, pero advertidos están estos villanos, que estos sí eran los villanos del libro, me arruinaron
bastante la historia. Un personaje que es que sí es el antagonista, pero no necesariamente de la historia, porque hay uno que es todavía más malvado, pero odio más con todo mi corazón, es el señor Collins de Orgullo y Prejuicio. Es el primo, y este señor iba a heredar todo lo de el señor Bennet, que es el papá de las principales, porque él tenía solamente hijas mujeres y ellas no podían heredarlo, entonces se iba a pasar a su familiar masculino más cercano, que era este señorcito. Es un clérigo, entonces siempre está hablando de la iglesia y siempre está hablando de sus benefactores. Es la persona más insufrible de la literatura. Es de mis partes menos favoritas de Orgullo y Prejuicio, hasta que pasa lo de que se le ocurre en su cabecita de que me voy a casar con una de mis primas, que en esa época era normal, no estamos hablando del incesto que iba a suceder en este libro, pero a él se le ocurrió como, bueno, si me voy a quedar con sus cosas, que al menos ellas también formen parte de la herencia. Cuando se le ocurre y hace la escena de proponer matrimonio, yo estaba ahí de que no puede ser, y que la mamá de Elizabeth estuviera ahí como, sí, cásate con él, y yo estaba así como de que no, me gusta mucho lo que sucede. Para hacer la época, pues claro que era muy rebelde de parte del personaje. La verdad es que el señor Collins lo detesto con todo mi corazón, y lo que pasa después con su amiga, y eso me parece muy duro pero muy real, y siento que es de las partes más apegadas a lo que realmente sucede, que es un personaje que ya era muy grande y que no tenía otra opción, tuvo que aceptar porque era lo último que le quedaba. Siento que no es spoiler lo que les conté, es muy situacional si no lo han leído, pero creo que pueden odiarlo conmigo al personaje. Para terminar este video les traigo a Rashid de 1000 soles espléndidos. Este sí es el villano de la historia. En realidad el villano es el sistema de todo lo que sucede aquí, pero es el villano de esa historia. Yo estaba esperando a que muriera horriblemente. Quiero darles sin spoiler lo que sucede en este libro. Aquí seguimos la historia de dos niñas que casan con Rashid, se desarrolla en Kabul. Ya vi, se pronuncia Rashid, el nombre del personaje, pero las casan con este hombre mucho más grande que ellas. Lo seguimos en destiempo. Primero se casa Marianne con él, y Marianne tiene una vida terriblemente triste. La cosa es que cuando llega la segunda esposa de Rashid, las cosas se empiezan a poner muy difíciles, porque es cuando ataca el Estado Islámico. Hay guerra y muerte por todos lados. Es tristísima esta historia. Si necesitas estar un poco con la mente más tranquila, porque es muy duro de leer, porque son cosas que pasan en el Medio Oriente, ¿saben? He visto gente del Medio Oriente que dice de que es que tiene muchos clichés. Entiendo de dónde viene, pero es que estas mujeres que sí viven esto, que sí sucede allá, no tienen una voz. Yo me he tratado de deconstruir, y a mí Khaled sí me ayudó a deconstruirme, sabiendo que no todo el sistema que existe en estos países son malvados. También les recomiendo leer más libros al respecto, pero a mí sí me ayudó con eso. Aquí hablamos de mujeres que estaban muy vulneradas y que no es como que su familia cercana hubiese sido la que cometiese las atrocidades. Eso me parece muy interesante, y también me parece muy interesante que ellas piensan en escapar y que el sistema no les permite. Realmente es muy desolador. Creo que es un gran libro para leer. Obviamente creo que por razones que ya deben de saber, Rashid está en esta lista. Es un hombre que está aprovechándose del sistema en el que vive, y que sí, entiendo que al final era lo normal para él, pero no era lo normal porque pues claramente las mujeres no tenían otra opción, ¿no? Entonces sí, era un personaje machista terriblemente. Obviamente las golpea, obviamente existen muchísimos tipos de violencia dentro de este libro, no de manera tan explícita. Les recomiendo buscar los trigger warnings. Creo que Rashid sí lo odiaba, sí quería que le fuera muy mal, y pues era el objetivo del personaje. Creo que es un buen villano que retrata lo que está sucediendo en nuestro planeta, tristemente. Es parte del patriarcado, y que por terrible que sea, pues siguen existiendo, y creo que es lo que más me dolía. Si quieren deconstruirse un poquitín al respecto, la verdad es que yo recomiendo muchísimo los libros de Khaled. Y este sería todo por el video del día de hoy. La verdad es que tenía planificados muchos más villanos, pero creo que al hablar de los personajes puedo expandir un poquito más, y pues quería que todos tuvieran como su propio spotlight. Pero déjenme saber si les gustaría una parte 2 de este video, porque definitivamente tengo muchos más personajes de los que les podría platicar, que o me arruinaron el libro o son grandes villanos, pero estos son algunos de los que han tomado mi corazón de maneras obscuras. No se olviden de suscribirse en el canal y de darle like a este video, me ayudaría bastante. Nos vemos en el próximo video. Bye.